Hermana, ¿me quieres ayudar por última vez grabando esta? A partir de la siguiente ya voy a tener tablet. Ya estoy, no te preocupes. No llega a la tienda, la Samsung. Pero la S10 FE. ¿Es esto? Ya feliz pensando que nos tocaba eso. Se sentía tan bien conmigo. Ya. Ya vamos, empecemos. Hígado. ¿Qué es lo más importante de hígado? Siempre a los que llegan temprano les doy ¿qué? Preguntas de examen. Pues para mí, ¿qué es lo más importante de hígado? Vamos a hablar de la parte de hepatitis, ¿no? Entonces aquí tiene que estar cuáles producen cáncer, ¿no? De las hepatitis, ¿no? Cáncer. Sí, facilito. ¿Ok? Entonces, eso para mí es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Puede haber una sobreinfección, el D con el B. Coinfección o superinfección. ¿Qué más? Otra cosa importante, diferencias entre lo que es una hepatitis aguda crónica, ¿no? Y hasta ahí creo que llegamos con ustedes. Importante, hepatitis autoinmunitarias, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Y vamos a hacer un recuerdo histológico, ¿no? En el cual tenemos que recordar el lobulillo, la unidad funcional del hígado, la más importante. Este lobulillo a su vez está dividido en acinos, tiene una forma hexagonal, ¿no? Se divide en 6 acinos. Cada uno de estos acinos está constituido por 2 espacios porta. Aquí hay uno, aquí hay otro y la vena central. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esa manera irriga, ¿no? A las diferentes zonas. La que más va a irrigar es la zona 1, ¿no? Entonces va a formar una especie de arco. Y la que menos va a irrigar va a ser la zona 3, ¿no? Entonces eso es muy importante para poder identificar si hay algún tipo de oclusión, en qué sector va a estar más afectado, ¿no? Si la arteria está acá, va a estar ocluida y de esa manera, si hay otra confluyente, entonces puede haber una irrigación lateral, ¿no? Pero en este caso va a ser concéntrico, ¿no? Es por eso que le da. Y todas terminan en la vena hepática central, ¿no? Entonces todas drenan a ese nivel. Eso es de manera esquemática, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? No siempre se va a ver un hexágono como estamos pensando. A veces sí, a veces no. Y muchas de las veces esto solo lo vamos a ver exclusivamente en una cuña, ¿no? Una resección en cuña del hígado. ¿Por qué? Porque nos manda biopsias con aguja gruesa. Entonces son cilindros de 1.5 por 0.1 por 0.1, los cuales no se llega a apreciar esto, ¿ok? Simplemente se llega a ver parte de lo que es el espacio porta. Y es muy importante porque con el espacio porta podemos hacer varios diagnósticos, ¿no? Entonces tienen que tener por lo menos hasta 10 espacios porta para que sea una biopsia buena, ¿no? Entonces vamos a ver que forman hasta la vena central, y cada una de estas esquinas es el espacio porta, constituyendo así el lobulillo. Y así es en la vida real, ¿no? La parte que se ve con un poco de infiltrado inflamatorio linfocitario es la parte del espacio porta, ¿no? Y bien delimitado. Miren, lo que les decía, esta porción va a irrigar, esta también, y va a ser la zona 1, posteriormente zona 2 y al terminar zona 3, la zona periférica, que se ve a continuación, que drenan a la vena central, ¿no? La vena central va a ser con una pared delgada, miren, para poder identificarla es el vaso de mayor calibre, más que la arteria, ¿no? Miren, a nivel del hígado es una tinción de plata, ¿no? Magenta, por eso le da esa tonalidad. Vamos a ver un denso infiltrado inflamatorio, a nivel del espacio porta y el espacio porta. Miren, lo que les decía, vena, arteria
conducto biliar. Esos son los tres componentes del espacio porta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pared de la vena delgada, de la arteria, ¿cómo está? Tiene musculares, un poco más gruesa, es urgente. Y el conducto biliar tiene un epitelio simple, cúbico, ¿no? Entonces, de esa manera podemos identificar. Esta tinción es de crómico de Masson, por eso resalta el área de fibrosis a este nivel, ¿no? Vamos a ver el conducto biliar, la arteria y la vena, ¿no? Importante ver el grado de fibrosis, puede haber hasta 4 grados. El peor sería que conformen nódulos y sea parte de la fibrosis. Y en el hígado, cirrosis, ¿no? Hay que evaluar. La evaluación analítica del hígado se basa en la integridad del hepatocito con lo que serían las enzimas hepatocelulares como el AGOT, la GPT, LDH, ¿no? La función excretora, ya hablamos de la bilirrubina total, directa o indirecta también, ¿no? Y la bilirrubina en orina, entre otros parámetros como la GGT. Y la función hepática del hepatocito, ya hablamos de las proteínas secretadas en sangre. La albúmina es la principal proteína sérica que hay que evaluar, y los factores de coagulación, ¿no? Como es el TP, TGP y algunos específicos a nivel de la cascada de la coagulación, como sería la protrombina, factor 5, 7, 9 y 10, entre otros, ¿okay? Entonces, de esa manera podemos evaluar la integridad del hepatocito. Hay que dividir entre las aguas entre una insuficiencia hepática de una crónica. Sabemos, aguda, brusca, masiva. A diferencia de la crónica, que es más frecuente, hay un daño hepático progresivo, insidioso, ¿no? Muchas veces ligado con el alcohol. Vamos con la primera, hepatitis, insuficiencia hepática aguda. Vamos a ver que está asociada a una encefalopatía, coagulopatías, más que todo en la semana 26, posterior a una lesión inicial, ausencia de una hepatopatía persistente, sintomatología que inicia a las 8 semanas, puede estar inducida por AINES, ¿no? Como es el paracetamol, ¿no? Diclofenaco, entre otros fármacos, porque se secretan a nivel del hígado. Vamos a ver en la imagen superior izquierda, donde vemos el hígado, esa imagen característica de necrosis hepatocelular, esa imagen de nuez moscada en sectores pálido, ¿no? Debería ser un parénquima homogéneo, ¿no? Y eso se traduce ya en la microscopía, donde vamos a ver una área de necrosis, ¿no? Entonces, esta área está con necrosis. La del asterisco vemos que todavía el área está vitalizada. A este nivel vemos la vena, ¿no? Que está dilatada, congestiva, y todo lo que tendría que ver con una necrosis de tipo coagulativa, ¿no? Entonces vamos a ver pignosis, cariorexis, todo lo que es el polvillo nuclear, las células son más fantasmas, ¿ok? A nivel de la región perivenular, ¿no? Porque es una vena. En cuanto a la clínica, náuseas, vómitos, ictericia, ¿no? Que se ve en la imagen, encefalopatías, confusión, estupor, coma y hasta la muerte en muchos de los casos, ¿no? Con lo que es el pernícteros. Defectos en la coagulación, ¿cuáles? A nivel del factor 2, protrombina, el 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Y también puede ver, se puede evidenciar la colestasis, ¿no? ¿Qué era la colestasis? ¿Te acuerdas? Allá. ¿Qué era la colestasis? En la colestasis vamos a ver que hay un pigmento, ¿no? La bilis, que está a nivel del citoplasma, ¿no? Va a ser intracitoplasmático o intracanalicular, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Va a haber una alteración y flujo de la bilis que se va a almacenar dentro de la célula, ¿ok? Es un tipo de acúmulo intracelular. También, ¿qué más? Hipertensión portal por obstrucción y el síndrome hepatorrenal. A diferencia que lo que veríamos en la crónica, asociada fibrosis, cirrosis avanzada, que eso se evidencia en la macroscopía. Como pueden apreciar, vamos a ver múltiples nodulaciones
¿okay? Es normal que en la periferia haya un poco de fibrosis, es normal, pero cuando vemos múltiples nódulos nos habla de una cirrosis avanzada. ¿A causa de qué? De una hepatitis B o C crónica, ¿no? Nivel del hígado graso, no alcohólico también, hepatopatía alcohólica también. Y en la macro vemos esos nódulos abultados a nivel de la superficie hepática que se aprecia de esa manera, ¿no? Y si hacemos tricrómico de Masson, vamos a ver las nodulaciones que se marcan de una coloración azulada asociada a una fibrosis, ¿no? Nodular. ¿Qué sería el caso? Miren, así se ve. Esta es una imagen igual con tricrómico de Masson, un paciente ya alcohólico, ¿no? Y forma nódulos, múltiples nódulos, una fibrosis, hay un daño. Y eso se ve mucho en qué? En patología general, en la parte de reparación, recuerden, ¿no? Parte de reparación, inflamación, reparación, nos habla que el hígado es un órgano que se puede reparar, ¿no? Le hacen lobectomía y aparece, ¿no? Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Donde un paciente que deja, hay una inanición de alcohol, ¿no? Una abstinencia total y se llega a recuperar. O sea, tienen esperanza todavía algunos de ustedes, ¿no? No se preocupen. 1 año, Alcohólicos Anónimos, y miren, ya está bien su hígado. Y eso pasa con ¿qué? Eso pasa con Prometeo. No sé si recuerda alguno. Prometeo lo quiso engañar a Zeus, ¿no? Le sacó todas sus vacas y le dejó la carne y hueso. Entonces Zeus lo castigó, lo puso en el monte más alto y le dejó una herida a nivel del hígado. Entonces el cuervo venía y le picoteaba todos los días. Entonces era una muerte en vivo, ¿no? Entonces, imagínense, y el hígado tenía la capacidad de regenerarse cada día, ¿no? Entonces, esa es la capacidad y eso se ve cuando dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber alteración en la MEC, en la matriz extracelular, y va a haber fibrosis, ¿no? Pero cuando la matriz extracelular está normal, la reparación es idéntica a la célula de origen, ¿no? Entonces eso pasa, digamos, cuando falta parte de tejido, se vuelve ya por segunda intención, ¿no? La herida, la reparación y llega a una fibrosis. Entonces, de esa manera vamos a ver a este nivel los espacios porta, ¿no? Y no es este tipo de fibrosis. Puede haber, miren, de un espacio porta y es una fibrosis en puente, ¿no? Portal, ¿no? Entre los espacios porta. ¿Qué más aquí? Vemos cáncer. Entonces, puede llegar igual a lo que sería un hepatocarcinoma, ¿no? Vamos a ver anorexia, pérdida de peso, debilidad, insuficiencia hepática. ¿Qué más? Colestasis, ¿no? Prurito palmar, también es una de las características, hipogonadismo. Ya hablamos de enfermedades crónicas, ¿no? Encefalopatía hepática, hemorragias, varices esofágicas, infecciones bacterianas y hasta un carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces, aquí ya no es un carcinoma hepatocelular, por lo que estoy viendo, miren, es una endoscopía, ¿no? Entonces, ya esto es a nivel del esófago. Vamos a ver varices esofágicas. Esta es una veda, videoendoscopía digestiva alta, en la cual vemos ya ulceraciones, ¿no? Hay que hacer con ligadura, con balón, dependiendo del paciente, ¿no? Y vemos las varices. Esto se ve en pacientes alcohólicos, ¿no? Va a haber una hepatitis crónica y se ve de esta manera. Vamos con la hepatitis, ¿no? Las víricas asociadas al A, B, ¿no? La principal, la A, vamos a hablar que es una enfermedad autolimitada, ¿no? Entonces son 7 días aproximadamente, donde vamos a ver que no condiciona una hepatitis crónica, a diferencia de la hepatitis B y C. El virus de la hepatitis A se encuentra en las heces fecales de la persona infectada, ingesta alimentos o agua contaminados, entonces es clave ahí el lavado de manos. Va a haber una contaminación fecal oral, ¿no?
o también asociada a mariscos, ¿no? El virus del agua del mar también está asociado al virus de la hepatitis A. En cuanto a la clínica, erupción cutánea, artralgias, y clave, aquí la vacuna es eficaz, ¿no? Vamos a ver que es leve, todo esto ya lo hemos mencionado, sintomatología, piel amarillenta, que es la ictericia, cansancio, vómitos. Y eso es la mala higiene, no se lavan las manos y se enferma. Y esto vamos a ver en cuanto a la patogenia, el periodo de incubación, que va a ser de 2 a 6 semanas, hay una elevación del virus de la hepatitis A y empiezan los signos y síntomas desde la semana 2 y 12, ¿no? Pero es limitado, si se dan cuenta va a pasar a una disminución. El principal signo es la ictericia, ¿no? Vamos a ver, y aquí clave, siempre se eleva, ¿no? La IgM, IgG, la IgM es primero, M de primero, G de segundo, se eleva después, posterior, pero se llega a mantener, a diferencia de la IgM, que se eleva y después baja, ¿no? En cuanto a la cronología, sabiendo que esto es autolimitada, llega a bajar, ¿no? Pero el anticuerpo antivirus de la hepatitis A total persiste. Vamos con la otra, hepatitis B, la clínica. Hablamos de una hepatitis aguda, seguida de recuperación y eliminación del virus. Vamos a ver una insuficiencia hepática aguda con necrosis hepática masiva. También puede verse hepatitis crónica con o sin cirrosis y hasta sintomático, ¿no? Que sea portador. Clave aquí la transmisión parenteral, ¿no? Puede estar transmitida igual por el sexo no seguro, transfusiones sanguíneas, agujas intravenosas, ¿no? Los pacientes que utilizan droga intravenosa, ¿no? Heroína, se inyectan y cambia, intercambia, y hasta transmisión directa durante el parto. Y esto es clave, este cuadro que nos habla un poco de la infección aguda. El 65% va a ser una infección, una enfermedad subclínica, ¿no? Tiene una clínica sintomática clave, ¿no? Entonces, por eso el 100% de los pacientes se llegan a recuperar. Ahora, si presenta una hepatitis aguda el 25%, el 99% se recupera, pero hay una baja probabilidad de que haya una hepatitis fulminante que culmine con el fallecimiento o el trasplante hepático. Por último, cuando presenta síntomas de hepatitis crónica, 5-10%, es variable la recuperación, ¿no? Pero van a presentar 30% cirrosis y 2 a 3% pueden llegar a un carcinoma hepatocelular, ¿no? En menor medida. Entonces ya sabemos, hepatitis B y C pueden llegar a culminar en cáncer hepatocelular, a la muerte o un tratamiento que sea un trasplante hepático. Importante sobre el trasplante, la biopsia es clave, ¿no? Porque se realiza una biopsia pre-trasplante y otra post-trasplante para ver si hay rechazo al injerto o no, ¿no? Si el sistema inmune lo acepta o no. Por tanto, vamos con la hepatitis B, seguimos y apreciamos que puede ser aguda crónica, ¿no? Entonces, en la aguda vamos a ver que va a haber una resolución, ¿no? A diferencia de la hepatitis crónica, que puede persistir los síntomas. Se inicia igual con los marcadores séricos que se van a elevar, que serían los antígenos de superficie de la hepatitis B. Vamos a ver el ADN, aquí clave el ADN, porque no todos no van a ser el virus de ADN, sino va a ser de ARN, ¿no? El antígeno de hepatitis B, E también van a estar elevados, ¿no? Que nos van a ayudar al diagnóstico. La IgM anti-hepatitis B, E igual se va a elevar a las 4-12 semanas y persiste el anti-hepatitis B de superficie, ¿no? Ese sería el que persiste. A diferencia de la crónica, miren, los marcadores séricos, ¿cómo están? Van a persistir de manera crónica. Esa sería la diferencia en cuanto a la clínica, ¿no?
en cuanto a los laboratorios. En cuanto a la clínica, anorexia, fiebre, ictericia, clave, dolor y miren, glomerulonefritis, para una afección a nivel del riñón, panarteritis nodosa, ya hablamos de que pueden llegar hasta vasculitis, ¿no? Vamos a ver una vasculitis, una necrosis fibrinoide en pequeños y medianos vasos. Tendencia a desarrollar carcinoma hepatocelular, la vacuna es eficaz y aquí es clave, 95% en lactantes, niños y adolescentes. Se transmite a través de la sangre, semen, fluidos corporales, ¿no? Jeringas, contagio de manera directa con efecto y hay vacunación, ¿no? Se puede cronificar y esto es lo que se ve a continuación. ¿Qué se ve? Aquí se ve el carcinoma hepatocelular, vamos a ver parénquima hepático normal y en esta porción periférica podemos apreciar ya la imagen de una lesión tumoral maligna, la cual se dispone conformando nódulos, ¿no? Una consistencia fibroelástica y lo que me llama la atención es que tiene áreas de necrosis, eso también se cuantifica, ¿no? Vamos con la hepatitis C, vamos con la C. Aquí ya cambia, miren, antes era el marcador del ADN en la B, ahora vemos la hepatitis C que va a estar el ARN, el marcador sérico va a estar elevado cuando veamos una hepatitis C aguda, ¿no? Y vamos a ver que puede haber una progresión de la enfermedad, ¿no? Una infección más crónica. Miren, los síntomas igual, 1 a 3 semanas, a diferencia de la crónica que pueden estar, es fluctuante, pueden estar, no estar, pasan, vuelven a tener la sintomatología, a diferencia de la parte aguda, que se llega a cronificar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vírica crónica, transmisión, igual, similar a la hepatitis B, ¿no? Transmisión parenteral, jeringas, múltiples parejas sexuales, ¿no? Trabajadores sexuales, ¿no? Hay que ver esto, el uso del condón para evitar este tipo de transmisión del virus, se puede, ¿no? Incapacidad de respuesta inmunitaria del huésped para eliminar el virus de hepatitis C por la aparición de variantes genéticas, ¿no? Que pueden llegar a mutar, entonces el virus se vuelve más resistente. En cuanto a la clínica, una infección aguda es asintomática, un 85% de los casos, y hemos visto que puede progresar la enfermedad, ¿no? Se ve más que todo en pacientes masculinos y de edad avanzada, más de 60 años. Y tiene la misma característica, la del tipo C, se transmite a través de la sangre, semen, transfusiones, intercambios de jeringas. Y miren, aquí ya cambia el panorama. No hay vacunación para la C, ¿no? Solo hay para la B. Importante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una progresión en la enfermedad con el alcoholismo, inmunosupresores. Lo que les decía, que puede haber una coinfección con virus de la hepatitis B, porque imagínense, estos pacientes son los mismos que los de la B, ¿no? Son los mismos. Entonces, no sería raro que presenten una coinfección del virus y no solamente ese, sino que tengan un VIH asociado, ¿no? También obesidad, diabetes de tipo 2, ¿no? Obesidad, alcohol, que conlleva a la cirrosis y culmina con carcinoma hepatocelular. El tratamiento, ¿cuál va a ser? A través de fármacos que antagonizan la proteasa NS4A, el complejo de replicación NS5A y polimerasa NS5B, ¿no? Vamos con el siguiente, D hiere nos falta. La diferencia de la D es de delta, ¿no? Agente delta es un virus del ARN, ¿no? Seguimos. El ADN era solo del B. C y D comparten que sea el virus ARN único que es dependiente para su ciclo vital, el virus de la hepatitis B. Va a haber una transmisión igual, ¿no? A la anterior, todo lo que hemos hablado. En cuanto a la clínica, eso anótense, esto es lo más importante, ¿no? Una asociación la hepatitis D con la hepatitis B. ¿De qué manera? A través de una coinfección o una superinfección.
Coinfección va a ser cuando hay una exposición a un suero de lo que sería de la hepatitis D o B, autolimitada o presenta una insuficiencia hepática aguda en los consumidores de drogas intravenosas, que conlleva a una cirrosis y a un carcinoma hepatocelular. A diferencia de la superinfección, aquí ya el paciente presenta virus de la hepatitis B y se expone a un nuevo inóculo del virus de la hepatitis D delta, ¿no? Produciendo así una hepatitis aguda y grave, ¿no? Va a haber una infección crónica en el 80% de pacientes y puede tener dos fases, una fase aguda o crónica. Fase aguda, donde hay una replicación activa del virus de la hepatitis D y supresión del virus de la hepatitis B con transaminasas elevadas, que eso se ve al revés en la parte crónica, donde va a haber una disminución de la réplica del virus de la hepatitis D y va a haber una elevación en la replicación activa del virus de la hepatitis B, ¿no? Esa sería la diferencia. Y clave el IgM, ¿no? Que es el factor, el indicador más fiable, ¿no? El anticuerpo más fiable, IgM. En cuanto a la clínica, vamos a ver que está asociado a hepatitis B, D con B, a través de una coinfección, superinfección. Igual, contacto con sangre, transfusiones, jeringas y clave, la vacunación. Como son pacientes con hepatitis B, la mayoría de los casos van a presentar vacuna para la hepatitis B. En cuanto a la clínica, clave, la ictericia, fiebre, cirrosis y pueden llegar hasta cáncer. Vamos con la última, la hepatitis E. Va a haber una transmisión de vía enteral, agua, vía fecal y oral, pero asociadas con una zoonosis, ¿no? Entonces es idéntica a la A. A y E son parecidas, ¿no? Van a ser adultos jóvenes, de edad media, y es una enfermedad zoonótica. Los principales animales que están asociados al virus de la hepatitis C son los monos, gatos, cerdos y perros. Entonces, el virus de la hepatitis C no es hepático y se piensa que la lesión hepática es consecuencia de la respuesta del huésped. En cuanto a la clínica, el periodo de incubación varía de 4 a 5 semanas. Posterior se presenta una hepatitis autolimitada y va a haber una remisión de 2 a 4 semanas y se detecta con PCR, ¿no? Para hacer un resumen, este cuadro se le tienen que sacar foto, está en su hobby, donde nos indica la diferencia. De una vista panorámica nos orienta todo lo que hemos dicho, que es lo más importante. Y yo recalco que el único tipo de virus a nivel del ADN es de la hepatitis B. En la vía de transmisión les he dicho que la A se parece a la E, fecal oral. B, C, D son similares. El periodo de incubación varía. Y aquí clave, ¿cuáles conllevan a una hepatopatía crónica? Miren, C, más del 80%, 10% hepatitis B. La D es la misma que la B, ¿no? Porque son pacientes con hepatitis B. Entonces, y la hepatitis C nunca, a no ser que sean huéspedes inmunocomprometidos. Y para el diagnóstico varía, ¿no? Ahora vamos a la parte que nos compete, porque todo lo que hemos visto lo pueden ver en medicina interna, ¿no? Pero esto es parte de patología especial, la cual para ver a nivel microscópico tenemos esta imagen de manera esquemática donde evidenciamos todo lo que hemos visto, el espacio porta, arteria, vena, conducto biliar. Vamos a ver la vena central y en la hepatitis aguda vamos a ver un leve infiltrado mononuclear. Puede haber, al ser aguda, puede haber alguno que otro neutrófilo, pero más que todo es mononuclear, ¿okay? Y es inconspicuo, ¿okay? Es poco. Puede haber una degeneración balonizante, cuando hay una dilatación a nivel del hepatocito, puede llegar a una apoptosis, a una muerte programada. Y si sabemos si hay apoptosis, llegan los macrófagos. Puede haber macrófagos que fagocitan las células muertas, ¿no? En este caso. También, ¿qué más? Colestasis. La colestasis, como se llega a apreciar, puede haber
el acúmulo intracitoplasmático, ¿no? Cuando hablamos de ese pigmento biliar a nivel del citoplasma o a nivel del canalículo, ¿ok? Y si está a nivel del canalículo, presenta un tapón, se llama tapón pigmentario, ¿no? Entonces puede estar a nivel intracanalicular o a nivel intracitoplasmático. A diferencia de lo que vemos con la hepatitis crónica. Miren cómo es el infiltrado. Hay un intenso infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario. Vamos a ver que a nivel de la vena central ya se ve una fibrosis, ¿no? Fibrosis en puente. Portal también, de un espacio porta a otro. En este caso es a nivel de la vena central. Vamos a ver fibrosis, que eso se enfatiza con el tricrómico de Masson. ¿Qué más? Necrosis, ¿no? Va a haber una destrucción a nivel de los hepatocitos confluyentes al espacio porta. Y no solamente eso, va a haber células en vidrio esmerilado, de lustrado, ¿no? Que es el vidrio catedral, ¿no? Cuando ustedes colocan papel cebolla se ve un difuminado también, ¿no? Que le da esa coloración que está asociado a la hepatitis B, ¿no? El cambio graso, que más que todo se asocia a la hepatitis C, vamos a ver que acúmulos intracitoplasmáticos ya asociado a una esteatosis hepática, vamos a ver lípidos intracitoplasmáticos, ¿no? Y más de lo mismo, la apoptosis, que van a estar de manera confluyente con los macrófagos fagocitando a estas células muertas, ¿no? ¿Qué más? Y eso se va a continuación, ¿no? Vamos a ver, esta es la vena central, ¿no? La vena central, no veo espacios porta. Puede haber, no es para que se alarmen, ¿no? A nivel del hígado recuerden que hay un fenómeno de regeneración, ¿no? Entonces puede haber una división, puede haber mitosis, ¿no? No significa que sea maligno, siempre que esté dentro del rango, pero lo que veríamos sería algunas de estas células que son ya los macrófagos, ¿no? Que presentan ese material que se evidencia con la admisión especial de ácido periódico de Schiff, ¿no? A nivel de los hepatocitos muertos, entonces los están fagocitando, ¿no? Que eso se ve en la hepatitis B más que todo. La hepatitis vírica aguda, vamos a ver un infiltrado portal y lobuliar linfoplasmocitario con eosinófilos, ¿no? Algunas de estas células inflamatorias son eosinófilos. La lesión de los hepatocitos conlleva a una necrosis periportal, ¿no? Alrededor del espacio porta, o apoptosis, que a menudo presenta macrófagos pigmentados que los fagocitan, que es lo que hemos visto a continuación. A nivel de la hepatitis vírica crónica, el infiltrado linfoplasmocitario portal presenta ya fibrosis. Vamos a ver una hepatitis de interfase. ¿Qué hace referencia a esa hepatitis de interfase? Vamos a ver, va a haber un denso infiltrado de itis, inflamación a nivel del espacio porta, ¿no? Y lo que podemos ver es estos cuerpos acidófilos, haciendo referencia a los hepatocitos muertos, ¿no? A esos hepatocitos con apoptosis, ¿no? Esos son los hepatocitos que se resaltan con ácido periódico de Schiff, la tinción de paz. Vamos con la siguiente, hepatitis B crónica, el retículo endoplásmico inflamado de los hepatocitos se hincha, ¿no? Miren, es un hepatocito más grande de lo normal y se llenan del antígeno de superficie de la hepatitis B. Ese aspecto le da ese vidrio de lustrado esmerilado, ¿no? Que disminuye la luz, ¿no? Es más homogéneo y puede presentarse inmunohistoquímica de antígeno de superficie y del core de la hepatitis B, que se marca de esta tonalidad, ¿no? Amarronada, intensa, 3 cruces, ¿no? Que marca a la célula que presenta este antígeno de superficie, ¿no? ¿Qué más? La hepatitis crónica, ¿no? Virus de la hepatitis C crónica, vamos a ver que va a haber agregados linfoides, ¿no? Completamente formados
los espacios porta, que son estos acúmulos linfoplasmocitarios que confluyen y forman agregados linfoides. Pueden llegar hasta presentar centro germinal si el caso es muy crónico. En esta imagen vamos a ver un cilindro, ¿no? Vamos a ver, esta es la forma de tomar la biopsia. Son cilindros de 1.5 por 0.1, donde vemos esos agregados linfoides. ¿Qué más? Si hablamos de crónica, tenemos que hablar de fibrosis. Esta sería una fibrosis portal, un puente. ¿Ven? Como llega un camino de un espacio porta a otro. Entonces vamos a ver fibrosis que se enfatiza con la tinción de tricrónico de Masson. Esa coloración azulada nos indica que es esta tinción, ¿no? Y hasta aquí llegamos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Vos estás bien? ¿Desnucada estás? ¿Trasnochada? Ya. ¿Tienen alguna duda, pregunta ya que recién me ha llegado? ¿Pau? ¿Qué? No, claro, te creo. A ver, ¿alguien más? ¿Hay alguna duda, pregunta? En la próxima clase, colestasis, importante colestasis. Aquí, ¿cuáles conllevan al cáncer, al hepatocarcinoma, ¿no? Y clave la B, claramente, ¿no? Más en ustedes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué? No, te digo porque es la más importante, la B, ¿no? ¿Qué? Claro, pues no les voy a preguntar la zoonosis, ¿no? O sea, claro que va a entrar la B y la C, la A ya se la saben de memoria. ¿A quién no le ha dado hepatitis? A mí me ha dado de niño, o sea, todo el mundo debe saber, ¿no? Pero no coman la manzana de la caja de afuera, no coman esto. Mi compañera se enfermó, me ha dejado colgado ahí 3 semanas con hepatitis. ¿Ya? Ya, entonces nos vemos en la próxima clase.